Bueno, pues hola de nuevo y bienvenido a esta segunda parte de la práctica 6, en la que llevábamos a cabo el análisis cinemático del mecanismo plano de Vila-Manivela. Y bueno, en esta segunda parte de la práctica, pues como os comenté en la primera, pues os voy a ayudar un poco en lo que es el desarrollo de un script MATLAB para representar gráficamente las curvas relativas a alfa 1 y alfa 2 y sus derivadas, pues que nos pide dentro de la práctica, ¿vale? Tanto por el método de las coordenadas naturales como por el método de Rayleigh. Entonces, pues yo voy a hacer lo relativo a la solución del problema de la trayectoria de las velocidades y de las aceleraciones por ambos métodos, y os voy a dejar para vosotros que hagáis la parte correspondiente a lo que se pide en la práctica de calcular estas soluciones para el punto medio de la biela AB. Bien, pues lo primero que vamos a hacer entonces es crear un nuevo script, ¿vale? Yo ya tengo aquí varios, voy a borrar todo lo que tenía, que estaba antes probando un poco. Bien. Y como siempre digo, pues bueno, es una buena costumbre comenzar cualquier script diciéndole a MATLAB que nos borre todas las variables, que nos cierre todas las ventanas y que nos limpie la ventana de comandos. A continuación voy a crear un bloque que se va a llamar datos del problema, y en el cual, pues bueno, voy a escribir la información que me dan de de las dimensiones de las barras. Entonces R me dice que vale 0,3 metros, L que vale 1 metro, la velocidad Q', la velocidad angular de la barra AB, que vale 1 radián por segundo, y la aceleración Q segunda, que vale 0. Y bueno, lo que está claro, como había dicho en la primera parte de la práctica, ¿no? que Q iba a ser una magnitud que iba de 0 a 2pi, ¿vale? Porque la barra B está constantemente dando vueltas. Entonces pues yo ya voy a definirme un vector Q, que va a ser un vector equiespaciado que vaya de 0 hasta 2pi, y por ejemplo le voy a poner que tenga 1024 elementos. El número de elementos en principio me da igual siempre y cuando sean suficientes, ¿vale? No vayamos a poner 8 elementos, porque entonces nos va a salir eso, en vez de una curva nos va a salir tipo diente de sierra, ¿vale? Entonces bueno, y esto si queremos pues puedo incluso ponerlo de forma más general para que contemple n vueltas, ¿vale? Yo en principio voy a poner n igual a 1. Aquí pues voy a hacer también una demostración de buen uso haciendo un comentario, ¿vale? Número de vueltas. Bien, pues entonces a continuación me creo otra nueva sección de código que va a ser el punto 1, solución del problema de trayectoria. Y aquí pues simplemente lo que voy a hacer va a ser escribir las soluciones que habíamos calculado analíticamente por el método de las coordenadas naturales, ¿vale? Tanto para alfa 1 como para alfa 2. Bueno, pues alfa 1 en realidad la solución no venía del método de las coordenadas naturales, sino que simplemente venía de un análisis trigonométrico cuando sacábamos las coordenadas del punto B, ¿vale? Donde en la ordenada del punto B veíamos que había una igualdad entre la barra R y la barra L, ¿vale? Y de aquí despejábamos alfa 1 como el arcoseno de menos R por el seno de Q y por L. Bien, aquí fijaros que no tengo que utilizar todavía de momento ninguna operación punto a punto, ya que R es una magnitud escalar, que está aquí, y L es otra magnitud escalar, ¿vale? Entonces aquí el único vector sería Q, y bueno, multiplicar un vector por un escalar, pues aquí no hay ningún tipo de controversia para MATLAB, ¿vale? Simplemente multiplicar todos los elementos del vector por el escalar.
y por otra parte alfa 2 que venía dado por r por el coseno de q más la raíz cuadrada de l al cuadrado menos r por el seno de q al cuadrado, esto sí, elemento a elemento, ¿vale? Cada elemento de r por el seno de q iría elevado al cuadrado. Bien. Y ya pues voy a aprovechar dentro de esta sección para representar las figuras correspondientes, que sería, lo voy a hacer todo frente a q partido por pi, entonces alfa 1 y q partido por pi alfa 2, ¿vale? Si voy poniendo pares de esta forma, los pares que quiero representar, pues lo que consigo es que directamente MATLAB me lo ponga todo en la misma gráfica y me cambia los colores automáticamente. Y a esto pues le vamos a poner una leyenda, que va a ser el primer elemento de la leyenda será alfa 1 y el segundo, voy a ponerle alfa segundo, y el segundo alfa resultado. Y aquí la etiqueta del eje X pues será Q partido por pi. Esto ya no tiene unidades, ¿vale? Q partido por pi, como pi son radianes, pues esto ya es una magnitud adimensional. Bien, pues voy a guardar este trozo de código. Vamos a ponerle práctica 6, coordenadas naturales, y vamos a ejecutarlo. No se me abre aquí porque estoy grabando en dos monitores, entonces me voy a arrastrar aquí la figura que se me abre. Bien, pues bueno, lo primero que, claro, esto de alfa así y el pi, esto pues bueno, no parece muy estético, ¿no? Entonces, lo he comentado alguna que otra vez en las prácticas, pero lo voy a hacer aquí para el que quiera hacerlo, pues ya directamente que lo aprenda y ya está. ¿Vale? Yo esto de alfa pues no me gusta ni lo de pi, entonces lo que voy a hacer es decirle a MATLAB que me cambie el intérprete y que me lo interprete esta información de alfa y de pi, que me la interprete con LaTeX, y a partir de ahí pues ya que me pinte el símbolo de la letra griega de alfa y el símbolo griego de pi, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo se hace eso. Para XLabel esto se hace directamente, porque simplemente lo único que tengo que hacer es poner la expresión que quiero que su intérprete sea LaTeX entre dólares, y le pongo aquí que interpreter LaTeX. Sin embargo, para la leyenda no es tan inmediato, ¿vale? Entonces para la leyenda lo que tengo que hacer es guardar la leyenda en una variable h, por ejemplo, y ahora lo que digo es que a h le establezca el intérprete LaTeX, ¿vale? Ya voy a aprovechar también porque cuando MATLAB convierte el texto a LaTeX se queda más pequeño, entonces le vamos a poner que el tamaño de fuente sea 16, y esto también se lo voy a copiar a esta parte del XLabel. Bien, guardo y vuelvo a ejecutar. Me habría faltado, perdón, esto entre dólares, y luego también para LaTeX las letras griegas hay que ponerle una barra invertida delante. Aquí. Y ahora sí. ¿Vale?
Ahora vemos ya que esto ha ganado bastante en estética. Bien, bueno, pues vamos a analizar los resultados, ¿vale? Yo aquí os estoy haciendo una demostración de lo que quiero que vosotros luego me hagáis en el informe que entregáis de práctica, ¿vale? No me basta con que me pintéis y me pongáis ahí las curvas, sino que yo quiero que me comentéis los resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la curva alfa 1, ¿vale? Alfa 1 representaba la posición angular de la barra BC respecto de la horizontal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando Q es igual a 0? Cuando Q es igual a 0, tendríamos el mecanismo completamente extendido sobre la horizontal en la parte positiva del eje X, ¿vale? En la derecha, en la parte derecha, y entonces el ángulo efectivamente sería 0. Y a partir de aquí, pues empezaría el mecanismo y la manivela empezaría a girar, bueno, y el ángulo pues iría pasando pues, por todos estos puntos hasta volver a llegar al mismo punto, a 2pi, que sería el 0, ¿vale? A su paso, pues en pi ha pasado otra vez por 0, ¿vale? Esto sería cuando el mecanismo estaría sobre la horizontal completamente extendido, pero en este caso la barra AB estaría en la parte negativa del eje X, ¿vale? Pero volvería a pasar por 0. Bien, ¿y por qué hay un cambio de signo en esta posición angular? Bueno, pues porque como el ángulo se está dando, el ángulo de la barra BC respecto de la horizontal, ¿vale? Pues si os pintáis los 4 cuadrantes por los que pasa el mecanismo, pues vais a comprobar de que hay veces que el ángulo, bueno, pues se puede hacer negativo, ¿vale? Entonces por eso se ve esta evolución. Pero vamos, yo esto podría convertirlo también, las partes negativas, podría convertirlo también si quiero a positivo, ¿vale? Pero bueno, no merece la pena. Por otra parte, bueno, pues tendríamos aquí alfa 2, que sería la distancia que recorre el pistón, que sería el punto C. Entonces, bueno, como podéis comprobar, pues cuando Q es igual a 0, como he dicho, estaría el mecanismo completamente extendido sobre la horizontal y la distancia a la que se encontraría el pistón desde el punto A, que es donde yo había situado mi origen de coordenadas, es 1,3. ¿Por qué 1,3? Pues porque será la suma de la longitud de la barra AB, que es 0,3, más la suma de la longitud de la barra BC, que era 1, ¿vale? Entonces, por eso vale 1,3. A partir de aquí, pues el mecanismo biela-manivela sigue evolucionando hasta llegar, por ejemplo, a pi. Cuando llega a pi, lo que voy a tener es que el valor de alfa 2 vale 0,7. ¿Por qué? Pues porque el mecanismo ha quedado completamente extendido sobre la horizontal, pero ahora la barra AB está completamente en la parte negativa del eje X. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la distancia aquí desde el origen hasta el punto C? Pues sería 1 metro que mediría la barra BC menos 0,3, que es lo que mide la barra AB, ¿vale? Entonces, pues, el resultado sería 0,7, que es lo que damos aquí. Y de nuevo, pues seguiría evolucionando esta posición de C hasta volver al punto inicial, ¿vale? Que es ya cuando habría dado una vuelta completa al mecanismo. Bien, pues voy a cerrar la ventana y continuamos con el bloque correspondiente a la solución del problema de velocidades. Entonces, pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Directamente lo que voy a hacer es copiar las soluciones analíticas que habíamos obtenido mediante el método de las coordenadas naturales para alfa 1 punto y alfa 2 punto. Entonces, alfa 1 punto, hemos dicho que era menos r por q' por el coseno de q
punto barra, aquí sí tengo que hacer una división elemento a elemento porque voy a dividir por el vector L por el coseno de alfa 1. Y por otra parte, había demostrado que alfa 2' era el coeficiente de velocidad c sub 2 por q', ¿vale? Pero c sub 2 no lo tenemos definido, así que como MATLAB es un lenguaje interpretado, lo tengo que definir previamente. Y c sub 2 pues sería menos r al cuadrado por el seno de q, elemento a elemento, por el vector coseno de q, y dividido por el vector alfa 2 menos r por el coseno de q, y esto menos r por el seno de q. ¿Vale? Esta era la solución que habíamos obtenido para c sub 2. Y voy a copiar esto para pintar la figura también correspondiente a esta velocidad. Entonces aquí voy a representar alfa 1 dot, aquí alfa 2 dot. Para ponerle el punto en LaTeX, lo que tengo que hacer es escribir barra invertida dot y meter entre llaves la variable a la que se lo voy a poner, ¿vale? El punto va sobre la letra sin meter el subíndice, ¿vale? El subíndice va aparte. Aquí. Vale. Pues ya tendríamos esto también bien puesto. Bueno, pues voy a ejecutar el código y os voy a mostrar la curva correspondiente a esta nueva parte, que sería esta de aquí. Entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a estudiar primero la velocidad angular del punto 1. Bueno, pues la velocidad angular que tiene aquí es menos 0,3, ¿vale? Que es cuando el mecanismo está completamente extendido, y la posición angular de alfa 1 pues sería 0, pero sin embargo su velocidad angular pues alcanzaría este valor, que es el mínimo. Aunque en valor absoluto pues sería el máximo, ¿no? Ya os he comentado a qué se debe esto del cambio de signo. Vale, entonces, bueno, pues desde este valor pasaría aquí hasta el otro extremo, que es igual, ¿vale? Esta curva, como podéis ver, es simétrica. En pi, cuando ya está extendido horizontalmente, pero estando la barra AB en la parte negativa del eje X, y de nuevo pues volvería otra vez a su punto de partida, ¿vale? Y respecto a la velocidad del pistón, ¿vale? Pues vemos que cuando el mecanismo está completamente extendido sobre la horizontal, pues la velocidad es nula. Esto tiene sentido porque llega un momento en que la velocidad se hace nula para que el pistón cambie de dirección, ¿vale? Tanto en el avance como en el retroceso. Entonces, por eso vamos a encontrar aquí que se anula la velocidad en q igual a 0 y también se tiene que anular en q igual a pi, ¿vale? Y sin embargo, ¿cuándo va a ser máxima la velocidad? Pues la velocidad va a ser máxima en este punto, que no se corresponde exactamente con pi medio, y en este punto que tampoco se corresponde exactamente, voy a mover la leyenda, que tampoco se corresponde exactamente con 3 pi medio, ¿vale? En estos puntos, que sí que están cercanos, pero que no son exactamente ni pi medio ni 3 pi medio respectivamente, pues la velocidad de retroceso y de avance del pistón pues son máximas. Y aquí pues volvería otra vez a 0 porque ya estaríamos en el mismo punto en el que habíamos empezado, ¿vale? Esto que he hecho de mover la leyenda también se puede hacer, os lo voy a enseñar, también se puede hacer desde el código,
Es decir, si yo la leyenda le pongo esto, le puedo añadir aquí otro parámetro más que sea location, y en este caso le habíamos puesto, esto se le pone ya la orientación, que sea noroeste, ¿vale? Y la tendríamos aquí. Ya directamente me coloca más lado automáticamente la leyenda donde le pedí, en orientación noroeste. Bien, pues por último vamos a abordar el problema de aceleraciones. Entonces pues voy a hacer otra vez lo mismo, voy a escribir aquí las soluciones que habíamos calculado analíticamente. Esto sería r cuadrado por seno de q al cuadrado, porque es un vector elemento a elemento, menos coseno de q elemento a elemento al cuadrado, menos c sub 2 más r por el seno de q, todo esto elemento a elemento al cuadrado, y esto está dividido por el vector alfa 2 menos r por el coseno de q, y a todo esto le tengo que restar un menos r por el coseno de q. Bien, como esto se me pasa del margen este, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es directamente dividir la línea por aquí. Eso sería para alfa 1, y para alfa 2 segunda, pues lo que tendría es que habíamos visto que esto era c sub 2 por q segunda más d sub 2 por q prima al cuadrado. Entonces tengo que definir primero d2, porque c2 ya lo tenía definido. Perdón, esto me he equivocado, esto es d2 y alfa 1 es r por q prima al cuadrado por el seno de q menos q segunda por el coseno de q dividido por el vector L por el coseno de alfa 1 más alfa 1 prima al cuadrado por la tangente de alfa 1. Vale. Ahora sí, disculpa el error, pero ya con tanta solución analítica me he ido donde no era. Bien, pues una vez escritas las soluciones analíticas para alfa 1 segunda y alfa 2 segunda, pues vamos a representar sus curvas. Voy a reaprovechar esta parte de código, y aquí pues otra vez, y aquí el comando de LaTeX para los dos puntos es de dot igualmente, así que aquí también me paso un poquito el margen, si queréis me cambio de línea, somos rigurosos y vamos a guardar el código y vamos a ejecutar. Bien, pues esta sería la solución que obtendría, ¿vale? Entonces, pues si nos fijamos
en alfa 1 segunda, ¿vale? Que sería la aceleración angular de la barra BC, pues vemos que cuando Q es igual a 0, es decir, cuando el mecanismo está completamente extendido sobre la horizontal, pues la aceleración es negativa, ¿vale? Y alcanza su máximo valor en pi medio. Y aquí pues lo mismo, cuando pasa por la parte en la que el mecanismo está completamente extendido sobre la horizontal, pero la barra AB está en la parte negativa del eje X, ¿vale? Esta aceleración vuelve a pasar por 0 y el mayor valor de la aceleración angular pues vuelve a estar en 3 pi medio, que sería a estos puntos, estos máximos corresponderían, máximos y mínimos corresponderían cuando la barra AB se encuentra completamente vertical, ya sea en la parte positiva del eje Y o en la parte negativa, ¿vale? Y aquí, bueno, pues seguiría evolucionando hasta volver a llegar al punto de donde hemos partido. Y en cuanto a la aceleración del pistón, pues vemos que voy a sacar la otra curva también para compararla, la de las velocidades. Vemos que a pesar de que cuando Q es igual a 0, cuando el mecanismo está completamente estirado, he comentado antes que la velocidad se hacía 0 porque ahí cambiaba el movimiento del pistón, ¿vale? De ir hacia un sentido positivo para ir hacia un sentido negativo, pues en ese punto, como es lógico, pues la aceleración ahí es la mayor, ¿vale? Porque tiene que hacer un parón, se queda parado y ahora cambia el movimiento, entonces esa aceleración es la mayor aceleración que se daría en el mecanismo, corresponde a este punto, ¿vale? Cuando a 0, aquí volvería a pasar por 0, pues aquí tendría también su otro valor máximo de aceleración y de nuevo aquí. ¿Vale? También, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que aquí no se ve demasiado bien con una vuelta, pero vamos a pintar 2 vueltas. Ocurre que el comportamiento de la aceleración del pistón pues no es completamente simétrico, ¿vale? Porque aquí, bueno, pues tiene su máximo valor de aceleración y sin embargo sube su aceleración hasta este valor y aquí parece que permanece una cierta posición angular constante, ¿vale? O un cierto tiempo constante esta aceleración, ¿vale? Que sería la aceleración en la que está en la que la barra AB está en la parte negativa del eje X, ¿vale? Que está alrededor de pi. ¿Vale? Esto seguramente, pues lo que ocurre es que como la barra AB en este caso está disminuyendo la longitud de actuación de la barra del pistón, pues por eso ha perdido aquí se queda aquí un poco más constante, ¿no? Sin embargo, cuando el mecanismo vuelve a extender la barra completa, ¿vale? Cuando ya se vuelve a extender en posición horizontal todo en el eje positivo, pues ya tiene toda esta aceleración más. Bien, pues hasta ahí lo correspondiente a el método de las coordenadas naturales. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero utilizando las soluciones del método de Raven, que en este caso, en la primera parte de la práctica, pues no habíamos calculado soluciones analíticas porque lo habíamos dejado todo enfocado para utilizar ahora las funciones desde Raven 1 hasta Raven 4 desde MATLAB. Bien, pues entonces lo que vamos a cerrar, bueno, voy a abrir otro screen al lado de este. Aquí, nuevo screen. Y
voy a abrir un nuevo script porque voy a ir reaprovechando cosas sobre este, ¿vale? Entonces, pues, todo lo que son los datos del problema y la cabecera de que me borre todo, me cierre todo y me limpie la ventana de comandos, lo voy a pegar. E incluso el título de las secciones también lo voy a pegar y así me voy quitando trabajo. Pues ahora, cuando representamos las curvas desde el método de Raven, lo que tenemos que comprobar es que las curvas que nos salen son las mismas, ¿vale? Porque da igual el método que utilice para resolver un problema, pero al final la solución debe ser única. Entonces vamos a guardar este script nuevo en Raven. Vamos a poner práctica 6 Raven. Me lo guardo aquí porque es donde tengo las funciones esta de Raven 1 a Raven 4. Bueno, pues en primer lugar teníamos que llamar a la función Raven3, ¿no?, que habíamos visto, para que nos devolviera el valor de alfa 2 y alfa 1. Y le teníamos que pasar los argumentos por pi, l, r, pi y 1. Esto ya quedó explicado en la primera parte de la práctica. Bien, y con esto pues, voy a aprovechar también para copiar la parte de la figura del otro script. Eso es. Vale, pues voy a guardarlo y voy a ejecutar este código y vamos a ver qué es lo que nos sale. Me voy a cambiar que el número de vueltas sea 0. Vale, pues esta sería la figura que me ha pintado MATLAB. Pues bueno, a priori parece que no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Porque tengo aquí una discontinuidad, tengo aquí un salto, que ahora veremos a ver de dónde viene. Y bueno, sí que es verdad que en alfa 2 pues sí que tengo una curva suave que no es discontinua, que es continua y que sí que podría asemejarse a la otra, pero bueno, ahora mismo como tengo esta discontinuidad en alfa 1, pues la escala que me sale por defecto hace que tampoco pueda identificar muy bien. Pero si me vengo aquí, pues sí que veo que efectivamente cuando q igual a 0 esto vale 1,3, que es la longitud sumada de las dos barras extendidas, y cuando q partido por pi vale 1, que sería que q vale pi, tengo que el valor es 0,7 y aquí vuelve a ser 1,3. Vale, entonces bueno, esta sí parece que alfa 2 la saca como la otra, sin embargo en alfa 1 pues fijaros, tengo que a partir de pi, es decir, cuando el mecanismo ha dado ya la primera media vuelta, pues sí que parece que tengo una solución que, recordad que alfa 1 es una posición angular, ¿vale? Sí que tengo aquí pues una solución, una curva dentro de un orden de magnitud que es correcto, ¿vale? Sin embargo aquí no, ¿vale? Aquí alfa 1 es más de 6 radianes. Entonces, ¿esto qué es lo que me está indicando? Pues esto lo que me está indicando es que aquí me está dando la solución, me está pintando esta curva para cuando la posición angular va de 0 hasta pi, pero me está dando los valores para más de una vuelta, ¿vale? Esto es superior a 2pi, este valor, como estáis viendo, ¿vale? 2pi es 6 con algo y efectivamente me está dando este valor superior a 6 con algo. No es que la solución esté mal, es que me está dando los valores correspondientes cuando para más de una vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer
es trasladar estos valores pues al primer cuadrante, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer es restarle 2pi a esta parte de la curva. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, hay una forma muy sencilla de hacerlo, que os la voy a enseñar. Y es mediante el uso de condiciones lógicas. Entonces lo que vamos a decir es que los elementos de alfa 2 en los cuales q partido por pi sea menor que 1, ¿vale? Los elementos de alfa 2 que cumplen esta condición será igual a los elementos de alfa 2 que cumplen esa condición menos 2pi, ¿vale? Estoy diciendo que me sobrescriba los elementos que cumplen esta condición con esto, ¿vale? Que sería que a esos elementos le reste 2pi. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Esto es... me he equivocado, era de alfa 1. Eso, ¿vale? Y ahora, pues efectivamente, sí tenemos la misma solución que habíamos obtenido utilizando el método de las coordenadas naturales, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí esto empieza en 0, cuando el mecanismo está completamente extendido en la horizontal, y cuando está completamente extendido en la horizontal de nuevo, pues vuelve a pasar por 0. ¿Vale? Os voy a dar un poco más de información de esto para que veáis. Si yo me creo aquí un elemento auxiliar, una variable auxiliar, aux, la voy a llamar, y copio esto, ¿vale? Más la ya sabe, por el signo menos, más la ya sabe que esto es una condición lógica, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí, ¿veis? Aquí me aparece la variable aux, que me dice que tiene pues la misma dimensión que tendría q, ¿vale? Que es 1024, pero vemos que es de tipo lógico, ¿vale? Entonces, esto significa que va a ser, si yo lo pongo aquí por pantalla, va a ser un vector de la misma dimensión que q, de 0 y 1. Entonces, cuando yo le utilice este vector como una etiqueta aquí para seleccionar elementos del vector alfa 1, ¿vale? Pues directamente lo que me va a hacer es que me va a coger los elementos del vector alfa 1 donde esta condición que habíamos visto que era un vector lógico, sus elementos se correspondan con el valor 1, ¿vale? Entonces veis que estos últimos elementos, que ya serían para q partido por pi mayor de 1, son 0, y son los primeros elementos, si subo para arriba, son los primeros elementos los que son 1, ¿vale? Esta es la forma, digamos, más compacta y elegante, por supuesto, y en la que lo voy a hacer perfectamente, ¿vale? Porque además aquí ya no depende de la longitud que yo le dé a mi vector ni nada. De otra forma, pues podría decir a lo mejor, pues me cojo la mitad, como sé que es hasta la mitad del recorrido del mecanismo, que es q partido por pi menor que 1, pues diría, si no de otra forma, pues alfa 1 desde 1 hasta la mitad de la longitud del vector q, pues cambiármelo por eso mismo menos 2pi, ¿vale? Pero ya tendría que depender de la longitud de este vector, de que esta longitud fuera par, porque voy a poner hasta la mitad, en fin. Yo creo que esta solución, si lo entendéis, es la mejor. Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con la solución del problema de velocidades, donde pues, habíamos visto que teníamos que llamar a la función Raven 2 y que me iba a devolver pues LC1, C2. Esto llamamos a la función Raven 2 y le pasamos los argumentos pues alfa 1 más pi medio, pi, r, y ahora era q más
3 por pi medio, que todo esto pues ya lo expliqué en la primera parte de la práctica. Y como dije, pues C1 lo íbamos a obtener de LC1 dividido por L. Y alfa 1' y alfa 2', pues sabíamos que era C1 por Q' y C2 por Q' respectivamente. Voy a reaprovechar este trozo de código para pintar la figura. Y voy a volver a hacer lo mismo que hice antes. Para ponerle el punto al alfa. Pues guardo y vuelvo a ejecutar el código. Vale, pues aquí volvemos a tener las mismas curvas que habíamos obtenido antes mediante el método de las coordenadas naturales. ¿Vale? Ya no las voy a comentar porque ya se quedaron comentadas antes. Y por último, para el problema de aceleraciones, pues tenía que iba a llamar de nuevo la función raíz 2, me iba a devolver L de 1 y de 2, la función, y había que pasarle los argumentos alfa 1 más pi medio, pi, y aquí es donde venía la diferencia porque le pasaba el módulo de un vector y el argumento de ese mismo vector, que ahora pues vamos a definir previamente cuál era ese vector. Esto era L por C1 al cuadrado por E elevado ahí por alfa 1 más R por E elevado ahí por Q. Vale, ese era el vector que tenía en la parte de la derecha y tengo que llamar a la función de esta forma, por tanto aquí ya le estoy pasando el módulo de este vector y aquí me ha faltado la G, Engel, perdón, le estoy pasando el argumento de ese vector. Pues como yo lo que quiero es de 1, pues para obtener de 1 directamente lo que tengo que hacer es dividir L de 1 entre L y pues lo voy a copiar mejor desde aquí donde ya tiene los dos puntos. Eso es. Y me faltaría decir que alfa 1 segunda era C1 por Q segunda más D1 por Q' al cuadrado. Para alfa 2, lo mismo. Y ahora ya sí puedo guardar esto y vamos a ejecutar el código. Vale, y aquí tendríamos la misma solución que, como podéis ver, pues que hemos obtenido antes. ¿Vale? Si queréis la vuelvo a pintar para dos vueltas en vez de para una. ¿Vale? Y aquí, pues, como podéis ver, exactamente la misma solución. Bueno, pues no voy a volver a comentar esto porque ya se quedó comentado en el método de las coordenadas naturales.
y sí que lo único que espero que os estén sirviendo estas videoclases y que si tenéis alguna duda, pues nada, me escribí o escribí al foro, ¿vale? Y ya está, y ya directamente pues lo que tenéis que hacer para terminar la práctica sería resolver lo correspondiente a el punto medio de la barra B, que es lo que os pedía, ¿vale? Pues nada, espero que sigáis estudiando mucho y aprovechando el tiempo de confinamiento y que sobre todo gastéis bien. Pues hasta la próxima clase entonces.